Medios, tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación. Bueno, yo soy Espartaco y queda una pregunta latente que vamos a hablar ahora con Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, Espartaco, todo bien. Una de las preguntas que quedan latentes siempre por ahí se conecta un poco con ese dicho quizás de los más grandes que nos dicen a nosotros los jóvenes, la juventud perdida, por ahí se revés y nosotros buscamos la lectura o no la buscamos. La pregunta sería, ¿leemos menos que antes? Sí, es una pregunta complicada porque, como decís, hay mucho sentido común en el medio, ¿no? Claro. La idea sería también pensar por qué, en todo caso, leemos menos, ¿no? La idea de la columna siempre es pensar la comunicación, la tecnología y los medios de comunicación, cómo nos atraviesan como sociedad y cómo modifican ciertos hábitos, costumbres, formas de relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Y lo que suele suceder es que la tecnología cambia mucho nuestra forma de articular con otras personas, de comunicarnos, de pensar inclusive. Hay una tendencia mundial, es cierto, a leer cada vez menos. Cada día es más difícil concentrar la atención en un libro, en una revista o una noticia. Y tiene que ver también con el uso de nuevas tecnologías que de alguna manera nos van condicionando. La irrupción, por ejemplo, de Twitter trajo consigo una nueva forma de escribir, muy corta, ¿no? 140 caracteres, en donde vos tenías que colocar todo un razonamiento. Generó nuevas habilidades también para poder escribir más conciso, generar más impacto. Según la encuesta nacional de consumos culturales, que se realizó la última en el 2017, bueno, ahí la lectura general de libros, revistas, diarios, bajó de 57 a 44%. Con respecto a los no lectores, el 29% de la población afirmó no leer libros, y un 26% dijo que antes leía, pero ya no lo hace. Y cuando le preguntaron por qué, cuál era el motivo, muchos dijeron la falta de interés. Y acá estaría bueno empezar a pensar por qué. Bueno, una de las razones probablemente es que en estos últimos años ha habido una transición de lenguaje, ¿no? Nosotros por mucho tiempo, estamos hablando de cientos de años, de la dimensión de la imprenta, podemos decir, que el texto fue como el principal medio de comunicación, ¿no? Todo lo hacemos a través del texto. Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo con los últimos adelantos tecnológicos y las redes sociales e Internet, el lenguaje audiovisual empezó a copar muchísimo la forma de comunicarnos. Entonces eso genera que sean otros ritmos, que sean otros tiempos, que probablemente la lectura de ciertos textos largos no nos satisfaga o no nos entretenga. La tecnología ha formateado un poco nuestra forma de pensar en los últimos años. Entonces se podría decir que, digamos, los contenidos audiovisuales también vienen a competir un poco con la lectura. Sí, no sé si a competir, pero es cierto que de alguna manera empezaron a correrlos de escena, porque, digamos, incluso hay redes sociales que hoy se basan solamente en las imágenes, ¿no? Tenemos el caso de Instagram, que quizás es una de las más exitosas, que solo se puede compartir videos o fotos, y que el texto ahí tiene un lugar marginal, ¿no? Tiene como un lugar de acompañamiento. Y esto sucede también porque nosotros nos vamos adaptando y porque hay sectores de la sociedad que aprovechan esto y lo impulsan, lo potencian. En este caso, bueno, como hablábamos de Instagram, hablábamos de Twitter, hablábamos de un montón de otras redes sociales, pero también podemos hablar de los medios tradicionales. Por ejemplo, otra de las cosas que se descubrió es que mucha gente, muchos usuarios, digamos, de portales o lectores de medios de comunicación, la gran mayoría lee el título y la bajada de las notas, pero no así el resto del cuerpo. Entonces, hay una tendencia a leer menos y los medios aprovechan esto y lo potencian. Sí, Clarín ha sido un gran ejemplo de eso. Exactamente. Esa construcción que hacen de un título muy, muy impactante, con una bajada muy impactante, que además poco tiene que ver quizás con el resto del texto o incluso lo contradice, es como una práctica muy común en estos últimos años, ¿no? Me interesaba algo con Twitter, que ya lo habías nombrado antes, que también se utiliza como para informar desde un tweet de 140 caracteres, o sea, no se dice la noticia completa y se informa desde lo que se dijo por ahí un diputado o algún famoso, desde 140 caracteres, que no es informar directamente, pero se puede, vos lo podés ver al tipo hablando 5 minutos de 140 caracteres. Tal cual, y además que eso descontextualiza todo, ¿no? Porque uno no se entera de la noticia, se entera de una porción muy pequeña de la noticia y que termina fijando
la temática de la misma manera que lo hace un título en el diario, ¿no? O un título en una noticia. Hay un uso, hay una manipulación de los medios de comunicación, hay un uso también del Zócalo. Es muy común, por ejemplo, ir a una institución o un hospital, una clínica o lo que sea, o la estación de servicio, y que la televisión esté muda, ¿no? Pero lo que vos ves y lo que impacta son los zócalos. Los zócalos hoy comunican de una manera que antes no lo hacían. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje nuevo, hay un lenguaje que es conciso, que es cortito, que va al grano, que es impactante y que lo que hace es que cada día estemos más configurados a tomar la información así, como a segmentos de la realidad, ¿no? A partes, claro, a títulos. Y nos cuesta mucho generar el desarrollo o por lo menos leer el resto de la nota. Esto incluso hicieron experimentos con anteojos especiales que tenían un lector que lo que hacía era analizar dónde apuntaba la retina, y se dieron cuenta que mucha gente lee los títulos, lee la bajada y el resto de la nota no le presta atención. Así que bueno, es necesario empezar a generar como anticuerpos hacia todo eso, ¿no? Medios, tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación.